El cuerpo es un gran instrumento de navegación que la naturaleza nos ha dado para percibir el mundo, pero lo hemos desoído en la mayor parte del tiempo. El cuerpo se expresa a través de códigos y cuando no lo sabemos, cuando no les hacemos caso, es tan absurdo como ir manejando en la carretera, escuchar un ruido en el motor y en lugar de pararte y levantar el cofre para ver el origen del ruido del motor, metemos el acelerador y le subimos a la música. Eso es exactamente lo que hacemos. Y te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces has sentido sabes qué me molesta? Esto no me gustó cómo me habló, no me gustó lo que me dijo, estas personas no me laten o esta situación me incomoda? Y en lugar de hacerle caso, el cerebro nos dice, ignóralo, déjalo pasar, hombre, súbele a la música y distráete en redes sociales. Y de esa manera acallamos lo que el cuerpo quiere expresarnos. Y una cosa importante es entender que el dolor o la molestia no es el enemigo, es simplemente un mensajero que nos avisa de que algo hay que ponerle atención en el cuerpo y saber distinguir las tres zonas, podemos acercarnos a cuál es el origen. ¿Cuáles son esas tres zonas? La primera zona es la zona del cuello, la espalda alta y los hombros. Esa sería la zona 1. La zona 2 sería la garganta y el pecho. Y la zona 3 es el estómago y el abdomen. ¿Qué nos expresan estas tres zonas? La zona 1 expresa cuando te molestan los hombros, tienes un estrés acá en el cuello, una contractura, sientes muy rígido tu cuello, refleja una zona de molestia, enojo, ira, injusticia. Cuando algo me pareció injusto, cuando tuve un enojo por alguna pequeña o grande situación, de inmediato se me va a reflejar en un estrés o rigidez en los hombros. Cuando soy poco flexible ante la vida, tengo rigidez en el cuello. Checa cómo está la flexibilidad en tu cuello, porque puede reflejar cómo está tu flexibilidad hacia la vida. ¿Cuántas personas viven con dolor de cabeza constante o con dolor de espalda alta constante o rigidez en los hombros o algún problema en los hombros? Habría que revisar qué tan estresado estoy porque alguna situación de trabajo, de familia, de los amigos me está molestando. La siguiente zona es la zona 2, que es la zona de la garganta y la zona del pecho. Aquí en este lugar se refleja la tristeza, la melancolía, la pérdida. Y puede ser desde algo muy ligero, que se siente aquí un pequeño apretoncito en la garganta, y si somos conscientes lo percibimos perfecto, y otra puede ser realmente un nudo en la garganta que verdaderamente nos impide tragar o pasar la saliva o el alimento, se nos queda así, sentimos una piedra, e incluso con una pérdida grande podemos sentir, como yo me tocó sentirlo, un agujero verdaderamente aquí en el pecho, un agujero que te pueden meter el brazo por completo porque literalmente se agujera esa zona, es tal el dolor que perfora el cuerpo. Ahí es en donde radica este tipo de sensaciones, la tristeza, la melancolía, la pérdida, pequeñas o grandes. Posteriormente la zona 3 es la zona del estómago y del abdomen, y ahí es en donde el cuerpo percibe la amenaza, el temor, el miedo, el rechazo, la humillación, la crítica. Ahí es en donde percibo, porque se encoge una parte muy primaria de nuestro ser, en donde percibo lo más que más nos duele al ser humano, que es el sentirnos no aceptados. Ahí se refleja, ahí tenemos el temor, es una señal primitiva del ser humano que tenemos, donde percibes cuando algo no está bien. Se percibe en el estómago, pero lo que te invito es a hacerte consciente, porque entre más conocemos las zonas de nuestro cuerpo y cómo se expresan y le hacemos caso, más conectados estaremos con nosotros mismos y tendremos una mejor navegación a través del cuerpo, de nuestra salud, de la vida misma, de conocernos y de conocer qué estoy sintiendo. Entonces recordemos, el dolor no es el enemigo, es el mensajero. Y lo que nos tocaría es detenernos, analizar, y de pronto ahorita que termine el video te invito a cerrar los ojos y revisar cómo sientes la zona 1, la zona 2, cómo sientes la zona 3. Si lo sientes completamente relajados, abiertos, quiere decir que esa es tu relación contigo mismo
con la vida y con el mundo. Si sientes alguna contractura en alguna zona, revisa qué es lo que te lo está causando. La parte de arriba es ira, tristeza o enojo, que podríamos resumirlo en esas tres situaciones. ¿Ok? Gracias. Y cuéntame, ¿lo has experimentado? ¿Lo reconoces? ¿Lo has reconocido? Gracias. Los leo. Bye.